Bueno, pues hemos decidido salirnos de las Highlands porque estaba ya con lluvias y todo nublado y la previsión era la misma para los siguientes días. Estamos yendo en dirección al sur, hacia la zona de Vic, y hoy queremos llegar a donde hay un avión caído, que es muy típico y ya hemos estado, pero Joa tienes muchas ganas de verlo. Bienvenidos al videoblog de Family Van Expedition. Bueno, el viento ha bajado, pero tengo tantas ganas. Esto no es aventura ni es nada, esto es una mierda. ¡Vale! Comprar lo que en fe, ya está. Pues estamos preparados, camino del avión que se estrelló hace unos años. Estamos súper preparados, vamos a ir con las bicis y bueno, nosotros estuvimos ya hace unos años y creo que ha cambiado bastante, más que nada por el parking de coche que hay, que está a tope de gente, ¿lo veis? Pero a Joa le hacía mucha ilusión ir y bueno, hemos decidido que a pesar del frío y del viento y la gente, pues que vamos. ¡Adeu! Bueno, pues al final hemos llegado al avión y no está tan mal como parecía de gente. Había un grupo de 15, pero se acaban de ir. Así que ahora es nuestra oportunidad a sacarnos la famosa foto con el avión estrellado en Islandia. Què? Perquè està llena esta bolla. Aquesta gent està bona. Quants graus estem? Només estem a 13 graus, està bé. Esta gente, salgo del vestuario y digo, ¿dónde está? Me ha pasado lo mismo. Va, que fa fred! Va, estàs preparat? Una! ¡Túnel! ¡Túnel! ¡Curva! ¡Agua! ¡Ole! ¡Curva! No sé si veis, si habéis podido notar, como el viento nos mueve la furgoneta de lado a lado. O sea, esas son rachas de 50 nudos mínimo. Y de mientras chequeamos los spots de kite, aunque creo que es un poco bestia. No creo que tengamos cometa tan pequeña para un día como hoy. Se meten ahora, ¿eh? ¿Cómo lo ves? Plou molt, és la llàstima. Això sí se va a convertir en Hawái, porque viento offshore y olas buenas. Se va, cuando se ordena un poco. ¿Qué? Pero lluvia, mucha lluvia. Bien. Seguimos chequeando
El tema Bueno, de estos son las viento. olas, que hoy habrá 3-4 metros y mañana sube más. Mañana por la noche y el martes es cuando está más fuerte. Y de viento tenemos hoy en rojo, que no sé cuántos nudos habrá, pero por lo menos 40-50, y mañana baja un poco ya. La lluvia sigue, ¿no? La dirección es la misma por la mañana y la lluvia estará lloviendo hoy, que llueve mucho. Mañana por la mañana baja un poco la intensidad. Mira, mañana a mediodía baja bastante. Buenos días, pues bueno, hemos dormido aquí, en el spot de ayer. La noche ha sido bastante durilla porque ha hecho mucho viento. Nos ha destrozado el protector de bicicletas, la funda, y bueno, la furgoneta se movía mucho, el ruido insoportable, pero bueno. Y ahora pues estábamos chequeando las condiciones, no sé si se ve mucho, está bastante agitado, grande, pero el viento ha bajado mucho. Entonces también el viento es completamente offshore y creemos que no vale la pena arriesgarse porque las condiciones tampoco están muy bien. Así que de momento esperamos, la previsión es que siga subiendo y a ver si mejora el viento de cara a mañana. Estamos chequeando otro spot. Lo que pasa que bueno, es todo entrada de ropa. Cuando viene la serie Calla, Cookie. ¿Ya? Ya platxeta per entrar. Que no has d'entrar entre roques, te l'aixeques aquí, travesses aquestes 4 roques i hi ha una platxeta per entrar. Jo faria una entrada. Vale. ¿Queda bien? De vent la 8. Bueno, hoy le toca a David pasárselo bien en el agua. Con los niños nos tenemos que ir turnando. Así que hoy es el turno de David. ¿Te ayudo? Vale, Are you ready? ready. Fas un petó, Calla. Vine, fem un petó. A papa, vine. Vine, tapo el papa. Bueno, pues desastre, súper desastre de día. Las condiciones pintaban bien, nos hemos puesto aquí. David iba súper pasado, la niña llorando sin parar y se ha roto una aleta. Por lo tanto, 5 minutos en el agua y se ha acabado. Y para más Inri, no cogí aletas de recambio. O sea que ahora tenemos un problema. Y aquí estamos en la Catedral de Reykjavik. Somos un desastre. ¿Adivináis por qué? Se nos ha olvidado una de las mochilas boba, esas tan chulas de cangura portabebés, en casa. En casa digo, en España. Y nada. Primero la llevaba yo aquí en brazos, pero ya no podía más. Estamos en modo superviviente y estamos ahora subiendo a ver el volcán, que De noche, a la vuelta. se nos va a hacer de noche. Explotó otra vez hace 3 días y vamos a ver si queda algo de lava. Bueno, pues no sé si lo podéis ver. Ahí está el cráter. Está empezando a sacar... No sé si es que va a explotar o qué.
estaba sobadísimo, lo hemos despertado y a ver si nos dan Me he quedado aquí con ellos y David se ha ido más cerca del cráter, pero es que hace mucho frío y mucho viento y yo he decidido que con los niños me quedo aquí. Es que tampoco está saliendo lava, entonces no vale la pena. Me ha dicho que hacía solo un vuelo de dron y volvía. Espero que no tarde porque nos estamos quedando aquí pajaritos. Acabamos de llegar del volcán. Los dos igual. Ay, qué desastre. No, desastre no, pero con los niños imposible. ¿Ay? Mucho viento, mucho frío, los niños llorando. Uah. Explorant molt tu? Teníem molt fred. Bueno, ahora ya está, ¿vale? Mira, calla, tenim molt fred també. Sí. No sé si lo veis, pero el volcán tiene buena pinta. Son las 5 de la mañana. Vamos a intentar subir arriba, a ver si podemos volar el dron antes de que llegue la gente y salga el sol, amanezca. Desde que me he levantado se ve bastante activo y se ven explosiones en la parte del cráter. A ver cuando lleguemos si aún aguantan. Ya estamos casi arriba, donde llegamos con los niños. Y ayer hacía mucho viento, hacía mucho frío, pero por lo menos el humo no venía para esta zona. Hoy al subir, como no hay nada de viento, el poco que hay nos va directo para nosotros. Y bueno, voy a intentar llegar a ver si despeja un poco al otro lado. No se ve nada por todo el humo que hay. El volcán está justo delante, se ve un poco la luz de la lava. Y los campos de lava van hacia el otro lado, así que vamos a ir hacia el otro lado a ver si llegamos por el tema del humo. He grabado hace menos de 3-4 minutos y en 3-4 minutos se ha ido lo que es el humo del volcán, porque está empezando a soplar del sur y se está llevando todo el humo hacia el norte. Voy a probar de volar el dron con la salida del sol, que tiene muy buena pinta porque no hay mucho viento y está el día despejado. Bueno, despejado no, pero para Islandia es súper despejado. Bueno, aquí estamos ya bordeando el volcán, todos los ríos de lava que nos van por esta parte de aquí. El cráter ahora mismo que está paradito y bueno, voy a montar el dron porque está amaneciendo ya. Bueno, pues empezamos la ruta por la 622, la carretera más peligrosa de Islandia. ¿La carretera más peligrosa de Islandia? Ahora se enteró en ella. Eso no me lo habías dicho. ¿Y por qué?